microorganismos, cuando encuentran condiciones favorables y nutrientes disponibles, aumentan su número, se multiplican, mediante un proceso que es regulado y equilibrado, de forma tal que ambas células reciban todos los componentes para existir en forma independiente. El crecimiento microbiano se define como el aumento ordenado en el número de células, producto de la división celular, y hace referencia al aumento de la población, no al aumento del tamaño individual de la célula. Los microorganismos de interés enológico llevan a cabo un proceso de división por fisión binaria o por brotación. En el caso de la fisión binaria, la célula duplica su material genético, reparte los componentes, mientras se forma un septo o tabique en el interior del eje mayor de su cuerpo, lo que termina dividiendo a las células. Pero como se pueden observar, ambas células son del mismo tamaño. Ocurre en bacterias y en algunas levaduras, como en el caso de la Schistosoma Saccharomyces, que como vemos en la parte inferior de la diapositiva es cilíndrica y se divide en dos células iguales. En la brotación o gemación, que es típico de levaduras, la célula madre forma una yema o mamelón de menor tamaño, que al escindirse da una nueva célula de iguales características, pero al inicio de menor tamaño. La separación ocurre por estrangulamiento. El aumento en el número de individuos es exponencial. Una célula, al dividirse, da dos células hijas, y estas a su vez vuelven a dividirse dando dos células hijas nuevas. Al graficar el número de células respecto al tiempo transcurrido, se obtiene una curva de cinética exponencial. Como se puede ver en el dibujo, si partiríamos de un solo microorganismo, que en este caso se multiplica cada 20 minutos, al término de una hora, o sea, entre las 12 y las 13, tendríamos 3 duplicaciones. Entonces, si lo graficaríamos, sería 2 a la n, sería 2 elevado a la 3, serían 8 individuos nuevos a partir de uno inicial, exactamente iguales al que les da origen. Al término de 7 horas, vemos el número de microorganismos cómo ha aumentado. Esto es típico de los crecimientos exponenciales, donde en las etapas iniciales el aumento en el número de células es pequeño, pero luego, para un mismo periodo de tiempo, el aumento en el número de células es mucho más grande. Y como vemos en el ejemplo, a las 7 horas tendría 2 millones de microorganismos, si hipotéticamente partiríamos de un solo individuo. Generalmente se aplica el logaritmo al número de células, un gráfico semi-logarítmico, para obtener una recta y así sea más fácil obtener la información de la misma. Podemos graficar distintos recuentos microbianos a distintos tiempos y vamos a obtener una recta similar a la del dibujo. Obteniendo la pendiente de la recta, sacamos la velocidad de crecimiento, que sería la diferencia en el número de células con respecto a un periodo de tiempo. Esta velocidad de crecimiento es variable y depende del tipo de microorganismo y de las condiciones que se les den en el laboratorio. En general, en el laboratorio los microorganismos crecen mucho más rápidamente que en el ambiente, ya que no tienen competencia y las condiciones son favorables. El tiempo de generación, G, se define como el tiempo que tarda una célula en dividirse, por ende la población en duplicarse. Este G es típico del microorganismo y muy influenciado por las condiciones de crecimiento. Podemos aplicarle el logaritmo a la ecuación para poder despejar el n. Entonces podemos calcular el número de veces que se multiplica la población. Hasta ahora hemos mencionado el crecimiento exponencial del microorganismo, pero en un sistema cerrado o en batch, donde no hay renovación de nutrientes, la curva de crecimiento presenta 4 etapas definidas. Una etapa de adaptación o de latencia, una etapa exponencial, que es a la que nos estábamos refiriendo, una etapa estacionaria y una etapa de muerte. En la fase de latencia, los microorganismos se adaptan al medio. No hay un aumento en el número de células, sino que estos censan los nutrientes disponibles y sintetizan enzimas que les permiten utilizarlos. Varía según el tipo de microorganismo. Se produce siempre cuando uno siembra un microorganismo en un medio nuevo, rico. También ocurre cuando uno parte de un cultivo viejo o dañado por radiación o por un agente tóxico o el calor. Por el contrario, puede anularse o acortarse esta fase de latencia
Si se siembra un microorganismo en crecimiento activo, o sea, crecimiento exponencial, en un medio nuevo, pero de igual composición y en las mismas condiciones de cultivo. Luego viene la fase de crecimiento exponencial o logarítmica, en la que los microorganismos comienzan a reproducirse y adquieren una velocidad de crecimiento máxima. Se multiplican en forma exponencial, por lo que al graficar el logaritmo en el número de células respecto al tiempo se obtiene una recta, cuya pendiente es la velocidad de crecimiento y es constante para cada microorganismo. Esta etapa continúa hasta que algún nutriente esencial se vuelve limitante o un producto de su propio metabolismo se vuelve tóxico, tal como, por ejemplo, en el caso de las bacterias que producen ácido, como parte de su metabolismo, acidifican el medio y esta disminución en el pH impide que sigan creciendo. Entonces, ante esta situación, entran en la etapa estacionaria. En esta etapa se produce un equilibrio entre las células que logran multiplicarse y algunas que mueren. Por lo tanto, el número de células permanece constante. Sin embargo, siguen realizando procesos metabólicos para obtener energía y algunos procesos de biosíntesis. Y en el caso de los microorganismos enológicos, más del 50% del proceso de fermentación ocurre mientras las levaduras están en esta etapa de fase estacionaria. La última etapa es la fase de muerte, en la cual se produce la disminución en el número de los microorganismos a una velocidad constante. Esta disminución se observa si nosotros lo que contamos, ese N que estamos contando, es el número de viables, de un recuento de microorganismos viables, o sea, que aquellos que tienen la capacidad de multiplicarse y formar colonias. Ahora, hay algunos recuentos que hacen un recuento total, entonces, como es en el caso de la turbidez, por ejemplo. Entonces, en ese caso no vamos a lograr observar una disminución en el número de células. Hay distintos métodos para el recuento de microorganismos. Uno de ellos utiliza una cámara cuentaglóbulos para contar el número de levaduras al microscopio. Tiene la ventaja de ser fácil, rápido y económico. Lo vamos a llevar a cabo en el laboratorio, pero no distingue si estas levaduras están viables, o sea, están vivas o muertas. La medida de masa, por ejemplo, midiendo turbidez producida por el crecimiento microbiano, puede ser medida de acuerdo a la capacidad de las células de absorber la luz. En cuanto a los recuentos de microorganismos viables, o sea que son capaces de formar colonias, uno de ellos es el PURPLAY, que se encuentra a la derecha en la filmina. Este se basa en hacer diluciones sucesivas decimales y después agregar 1 mililitro en una caja de Petri y se le agrega un medio cultivo adecuado. Se lleva a incubar y se cuenta el número de microorganismos capaces de multiplicarse en ese medio. También puede utilizarse, y sobre todo para muestras líquidas que no tienen una gran cantidad de microorganismos, no turbias, como es en el caso del vino, se puede utilizar la filtración por membrana, donde esa muestra se hace pasar a través de un filtro y lo que se incuba es el filtro en un medio de cultivo adecuado, y también los microorganismos que están viables van a tener la capacidad de multiplicarse y formar colonias. Nosotros lo vamos a hacer para analizar la calidad de un vino. El PURPLAY lo utilizamos para controlar la calidad de las levaduras secas activas en el laboratorio. Una técnica que no es directamente un recuento microbiano, pero se utiliza en bodega con el objetivo de verificar si la limpieza ha sido correcta, es la técnica de la bioluminiscencia. En esta se toma muestra con un hisopo, tiene que ser de una superficie limpia y se determina la bioluminiscencia por el contenido de ATP. El ATP, ustedes saben que es un compuesto que se encuentra en la materia, en las células vivas. El tema es que no distingue si es restos de vegetales o ese ATP es de microorganismos. Los microorganismos ven afectado su crecimiento por varios factores. Algunos de ellos llevan a la muerte celular y otros solamente afectan la capacidad de crecer o de multiplicarse sin afectar su viabilidad. Vamos a estudiar el efecto de algunos factores y en forma individual, pero en realidad en las condiciones del mosto son varios los factores que suman y su efecto es aditivo. Uno de los factores que más influye es la temperatura. Afecta el crecimiento y la viabilidad de los microorganismos. Cada microorganismo presenta 3 temperaturas cardinales: una temperatura mínima, una óptima y una máxima.
La temperatura mínima es aquella debajo de la cual no hay actividad ni multiplicación celular. Las bajas temperaturas reducen el metabolismo celular debido a una disminución en la velocidad de las reacciones metabólicas, el transporte a través de la membrana, etc. Si bien el microorganismo deja de crecer y detiene su actividad, no necesariamente muere. La temperatura óptima es aquella en la que la actividad del microorganismo es máxima. La temperatura máxima es aquella por encima de la cual la actividad es nula. Las temperaturas superiores a la máxima producen la muerte celular por desnaturalización de proteínas, del ADN, alteraciones producidas en las membranas lipídicas, procesos que son irreversibles. La temperatura óptima está muy cercana a la temperatura máxima. Según la temperatura óptima de cada microorganismo, pueden clasificarse. Los psicrófilos son los que les gusta el frío. Su temperatura óptima está alrededor de los 12-15 grados. Esto se da porque en su membrana tienen un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados, que le permite permanecer fluida a estas temperaturas. Los mesófilos son aquellos que su temperatura óptima es alrededor de los 30-35 grados. Los termófilos, su temperatura óptima es alrededor de 55 y 75, y hay algunos que son hipertermófilos cuya temperatura óptima es más alta aún. Hay un grupo de microorganismos que se llaman psicrótrofos. Estos tienen una temperatura óptima de 25-30, son mesófilos, pero pueden crecer bien a temperaturas bajas. Los microorganismos de importancia enológica son mesófilos. El pH también es un factor que afecta al desarrollo microbiano. Hay algunos microorganismos que son acidófilos, o sea que les gusta un pH ácido. La mayoría son neutrófilos, o sea que crecen a un pH cercano a 7. Y hay algunos que pueden crecer a pHs alcalinos y serían alcalófilos. Las bacterias acéticas son acidófilas y crecen muy bien a pHs bajos, incluso en el vinagre llegan a pHs 2. Los microorganismos pueden agruparse en relación con el oxígeno en los aerobios, son aquellos que crecen en una tensión normal de oxígeno, un 21%. Lo utilizan como parte de su metabolismo. Tal es el caso de las levaduras oxidativas y las bacterias acéticas, alterantes del vino. El otro extremo son los anaerobios obligados. No crecen en presencia de oxígeno ya que les es tóxico para la célula. Estos microorganismos carecen de una enzima que permite eliminar derivados tóxicos del metabolismo del oxígeno, tal como la catalasa. Los anaerobios aerotolerantes son aquellos que no utilizan el oxígeno, pero pueden crecer en su presencia. Es el caso de las bacterias lácticas. Hay un grupo también que son aerobios facultativos, o sea que pueden tener un metabolismo oxidativo si está el oxígeno disponible o uno fermentativo. Esto varía según las condiciones ambientales. En el caso de las bacterias acéticas son aerobias obligadas, catalasa positiva. Sin embargo, las bacterias lácticas son, dijimos que no utilizan el oxígeno como parte de su metabolismo, son anaerobias aerotolerantes, catalasa negativa. La actividad de agua se refiere a la cantidad de agua disponible en el sustrato para el crecimiento microbiano. Varía entre 0 y 1. Por debajo de 0,6 no hay crecimiento microbiano y la mayoría de los microorganismos requieren para crecer una actividad de agua entre 0,97 y 0,99. Sin embargo, hay microorganismos que pueden crecer en sustratos con baja actividad de agua. Los halófilos son aquellos que crecen en baja actividad de agua, pero cuando el contenido de sal es muy alto. Los osmófilos son aquellos que crecen en baja actividad de agua, pero cuando el contenido de azúcar es muy alto. Y los xerófilos son aquellos que crecen en baja actividad de agua en ambientes muy secos. También hay un grupo que se llaman halotolerantes. Son aquellos que crecen mejor sin un soluto disuelto, pero toleran cierta cantidad del mismo. Otro factor determinante del crecimiento microbiano es la disponibilidad de nutrientes. Este tema fue abordado en el práctico de medios de cultivo y siembra de microorganismos. Y con respecto a la luz, es un factor que influye en el crecimiento microbiano, pero es interesante el experimento, en el cual se sembró una caja de Petri con un medio nutritivo, se sembró con microorganismos, se le puso en la tapa un círculo negro, como se puede ver en el dibujo, y se llevó a irradiar.
Luego se incubó y se vio que en el único lugar donde hubo crecimiento microbiano fue donde no pudo pasar la luz. Es sumamente importante estudiar estos factores porque influyen en el número de microorganismos y en la diversidad de los mismos. Ya hemos mencionado que el mosto presenta un pH ácido, tiene una alta concentración de azúcar. Esto hace que delimite la diversidad microbiana a 3 grupos: bacterias lácticas, bacterias acéticas y levaduras. El conocer el efecto de estos factores sobre el desarrollo microbiano es de importancia, porque es necesario favorecer aquellos microorganismos cuyo desarrollo estamos buscando, como es en el caso de Saccharomyces durante el proceso de fermentación alcohólica, pero también hay que inhibir a aquellos que son alterantes, como es en el caso de las bacterias acéticas en un vino o la misma Saccharomyces que pueda desarrollar en un vino dulce. Por lo tanto, el estudio de estos factores es de gran utilidad para comprender los procesos que ocurren en la bodega.